hoy nos encontramos ante nuestro segundo encuentro, una nueva oportunidad para profundizar más sobre la Biblia. En esta oportunidad, ¿quiénes, dónde y cuándo se escribió la Biblia? Tenemos que estar conscientes de que la palabra de Dios no se escribió toda de una sola vez, sino que fue fruto de un proceso gradual y progresivo, de una serie de experiencias y vivencias que posteriormente se ponen por escrito y donde el acontecimiento central va a ser la experiencia fundante, que no fue otra que la liberación de Egipto. Acontecimiento que fue tan pero tan importante para el pueblo que prácticamente impregna todas las páginas de la Biblia, convirtiéndose, si se quiere, en el pilar de la historia de la salvación, en que la revelación de Dios va dando paso a una serie de situaciones que culminan con una alianza. De hecho, la Biblia es el relato de continuas alianzas, una y otra vez. El pueblo va haciendo alianzas con Dios repetidamente, y es importante destacar que el pueblo tenía mucha memoria, y a la luz del candil los padres iban relatando a los hijos lo que fue esta experiencia del éxodo, la vía por el desierto y hasta llegar a la tierra prometida, donde una vez que pasan del nomadismo al sedentarismo, se van sumando las experiencias de los patriarcas también, y ese paso progresivo, si se quiere, de una vida sedentaria. En este momento no podemos todavía hablar de una literatura escrita. Nace, si se quiere, con esto la tradición oral, la cual tiene varias características: es procesual, es viva y tiene carácter de memoria, porque el elemento oral es fundamental. El pueblo recordaba el pasado en continuidad, y una y otra vez lo iban recordando, iban sumando esas experiencias a todo lo que tenía que ver no solamente con el éxodo, sino con la época de los jueces, el templo, si se quiere, todo alrededor de algunos caudillos, y poco a poco se fueron cimentando durante generaciones y generaciones estas tradiciones. Por eso el comienzo de toda la historia es una tradición oral. Ahora, si ubicamos los relatos patriarcales hacia el 1800 aproximadamente, y los relatos del Éxodo entre el 1400 y 1200, tenemos que esperar todavía la época de la monarquía unida hacia el 1000 aproximadamente, en la época de David y Salomón, para que fueran poniéndose por escrito los primeros textos. La mayoría de ellos no en forma definitiva. Podemos, si se quiere, decir que quizás el texto del profeta Amós fue uno de los pocos que tuvo su elaboración definitiva, pero esa tradición escrita no fue definitiva, sino que con el paso del tiempo fue reinterpretándose una y otra vez, con dos pilares fundamentales: por una parte el Pentateuco y por el otro el profetismo. Cuando hablamos de Pentateuco, vamos a referirnos a una serie de fuentes que vamos a encontrar en estos primeros 5 libros de la Biblia, y que tienen como base el nombre con que Dios es mencionado. La primera de ellas es la tradición yavista, que nace alrededor de la corte del rey aproximadamente en el año 950, y que trata de responder a las inquietudes que el pueblo tiene sobre la vida, al problema del mal, el por qué una pareja que se jura amor eterno termina separándose, porque un hermano es capaz de matar al otro. Posteriormente, 100 años más tarde, hacia el 850, y en el norte, nace la tradición eloísta, que llaman a Dios Elohim. Más tarde, hacia el siglo VI y V antes de nuestra era, nace la tradición deuteronomista, profundamente vinculada a la ley. Y en la época del exilio de Babilonia, estamos hablando del 587 antes de nuestra era,
nace la tradición sacerdotal por una serie de teólogos, la mayor parte sacerdotes, que aglutinan las tradiciones anteriores, las fuentes anteriores, y que poco a poco van, vamos a decirlo así, ensamblando lo que para nosotros va a ser la Biblia que tenemos en nuestras manos. En el caso del Nuevo Testamento también hay una tradición oral que tiene como centro, en primer término, la tradición sobre Jesús, o tradición de Jesús, porque Jesús fue el Evangelio viviente. Podemos decir más bien que con él nace una nueva tradición. A partir de su muerte y resurrección, se va proclamando por la primera generación cristiana, aquellos testigos oculares que lo acompañaron durante su vida pública, a tomar las memorias de lo que Jesús hizo y dijo en una tradición oral de unos 30, 40 años aproximadamente, y que van a recogerse paulatinamente en lo que para nosotros es el Nuevo Testamento. ¿Quiénes escribieron? Cuando nosotros vemos en profundidad los textos bíblicos, nos damos cuenta que fue escrita por diversidad de personas, padres de familia, hombres, quizás probablemente mujeres, legisladores, sacerdotes, cada uno de ellos de acuerdo a su cosmovisión y al contexto histórico que le tocó vivir, le toca escribir de acuerdo a cómo tienen esa visión acerca de la vida y de Dios. Esto es fácil de entender si partimos del hecho de los géneros literarios que permiten entender de alguna manera, ¿verdad?, que cada quien escribe de acuerdo al temario o al tipo de texto que son. Ahora, ejemplifiquemos esto de una manera bien sencilla. Supongamos que hay un accidente de tránsito y muere toda una familia, y al lugar se acercan un periodista, se acerca un bombero y se acerca un familiar de los fallecidos. El acontecimiento es el mismo, pero cuando el familiar lo relate, va a haber un toque sentimental, va a haber un toque espiritual por el nexo que le une con los fallecidos. El periodista va a tomar del acontecimiento lo que sea más importante para captar la atención del público, en tanto que el bombero, sus observaciones serán en base a medidas, a leyes y a todo lo que tiene que ver con el trabajo. En el caso de los textos bíblicos pasó exactamente lo mismo. Entonces, podríamos decir en resumen, ¿verdad?, que la Biblia fue escrita por historiadores, gente que utiliza todos los géneros literarios relativos a la historia, el mito, la saga, la leyenda, amén, de acontecimientos ciertos en que podemos nosotros atestiguar incluso por textos extrabíblicos. Posteriormente a eso vamos a tener otro grupo que son los profetas. Los profetas son aquellas personas que predicaron un mensaje de esperanza en momentos de gran desesperanza para el pueblo. Y sobre todo fueron capaces también de anunciar y denunciar las situaciones que iban siendo contrarias a la alianza. Y finalmente, los sabios, que no se les considera sabios porque sepan mucho, sino sencillamente porque tienen esa sabiduría de la vida, el saber vivir y actuar acorde a la voluntad de Dios. ¿Dónde se escribió la Biblia? Bueno, es evidente que se escribe en diversos lugares. En todos aquellos lugares que de alguna manera leemos en los textos bíblicos. Egipto, en primer término. En Egipto se escriben todos los textos que, vamos a decir, complementan parte de la sabiduría bíblica, escritos en el idioma griego. Vamos a decir que los autores fueron judíos que vivían fuera de Palestina después del exilio de Babilonia. La mayor parte de esos textos se dan en esas circunstancias. También tenemos a Israel, por supuesto, tanto la parte de Samaria como la de Judea. Vamos a encontrar también Babilonia, en el exilio de Babilonia, gracias a los sacerdotes que fueron llevados al exilio. Tenemos, por ejemplo, el relato de Génesis 1, ¿verdad? Y a la vuelta a Palestina, conjuntamente con sabios como Esdras y Nehemías, se empiezan a tomar forma la redacción definitiva de los textos bíblicos. En el caso del Nuevo Testamento, pasa lo propio. Tenemos Israel, por supuesto, lo que es Antioquía de Siria, donde se escriben textos como el de Mateo, por ejemplo, algunas de las cartas católicas, Grecia y Roma. El Evangelio de Marcos se cree que está probablemente vinculado a la ciudad de Roma. Y
tenemos que tomar en cuenta que en el contexto del Imperio Romano, la cultura griega influyó en muchos de los textos del Nuevo Testamento, por lo tanto en Asia Menor también vamos a encontrar que probablemente Lucas, Juan, el Apocalipsis y alguna que otra carta católica también fue escrita en dichas localidades. Ahora, cuando vamos a hablar del cuándo se escribieron, ya clarificamos un poco que en la etapa de tradición oral vamos a tener muy pocas cosas escritas, quizás los 10 mandamientos, alguna que otra ley, pero no podemos hablar de redacción escrita hasta llegar a la época de los reyes, de David y Salomón básicamente. Los invitamos al próximo encuentro, donde vamos a tratar el tema para qué leer la Biblia. Sean todos ustedes bienvenidos, los esperamos en este encuentro.